Nunca creí que el precio de mi lealtad tuviera una cifra exacta escrita en un papel. Siempre pensé que la sangre pesaba más que cualquier moneda, pero aprendí a la mala que para algunas personas, incluso para las que te vieron nacer, la familia es solo un negocio más. Tengo 78 años. He vivido lo suficiente para ver cómo cambian los tiempos, cómo crecen las ciudades y cómo la gente olvida lo que prometió. Hoy vivo en un departamento pequeño, rentado, en una zona tranquila de la ciudad. No me falta comida y tengo mi salud, que a esta edad ya es ganancia. Pero cuando cierro los ojos, todavía veo los campos de alfalfa y nogales donde dejé mi juventud. Esa tierra no era solo tierra, era mi sudor, era mi futuro, y era la única herencia que mis padres me habían dejado antes de morir en aquel accidente en la carretera, cuando yo apenas tenía 12 años. Me quedé solo. Bueno, no completamente solo. Me quedé con ella, mi abuela, doña Matilde. Ella era una mujer de carácter fuerte, de esas que no doblan las manos ante nadie. En el pueblo todos la respetaban, y algunos hasta le tenían miedo. Siempre vestía de negro, con su rebozo bien puesto, y una mirada que parecía atravesar las paredes. Ella me acogió en su casa, que era la casa grande del rancho, y se hizo cargo de mi crianza. O al menos eso fue lo que yo creí durante mucho tiempo. Desde los 15 años dejé la escuela, no porque no me gustara aprender, sino porque mi abuela decía que el rancho necesitaba un hombre. Mi abuelo había muerto años atrás, y los peones necesitaban supervisión. Yo sentía una deuda inmensa con ella. Pensaba, ella me dio techo y comida cuando quedé huérfano, lo menos que puedo hacer es trabajar para que ella descanse. Y así lo hice. Me levantaba a las 4 de la mañana, revisaba el ganado, supervisaba el riego, negociaba con los proveedores de forraje y me aseguraba de que cada centavo que entraba se registrara en los libros que ella guardaba celosamente en su despacho. Ella nunca me pagó un sueldo formal. Me daba dinero para ropa, para mis gastos personales, que eran pocos, y me decía siempre la misma frase: «No te preocupes por el dinero, mijo. Todo esto es tuyo. Yo solo lo estoy cuidando para cuando tengas la madurez de manejarlo. Tú eres el único heredero». Yo le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Era mi abuela. Me servía el café por las mañanas y me bendecía antes de salir al campo. Los años pasaron. Yo cumplí 30, luego 35. Me casé con una mujer buena, trabajadora. Traje a mi esposa a vivir a una casita que construí con mis propias manos dentro de los terrenos del rancho, a unos 200 metros de la casa grande. Mi abuela aceptó a mi esposa, aunque siempre mantuvo una distancia fría. Nos trataba bien, pero marcaba su territorio. El conflicto, o más bien, la semilla de la traición, no empezó con gritos ni peleas. Empezó con silencios. Cuando cumplí 40 años, el pueblo comenzó a cambiar. La ciudad se estaba expandiendo y los terrenos agrícolas empezaron a valer mucho dinero para las constructoras. Empezaron a llegar ingenieros, gente de traje, midiendo parcelas vecinas. Yo le comenté a mi abuela que debíamos tener cuidado, asegurar los linderos, poner los papeles en regla para que nadie quisiera abusar. Ella me miró por encima de sus lentes, sentada en su mecedora, y me dijo con esa voz calmada que tenía: «No te metas en papeles, Roberto. Tú sabes de campo, de papeles me encargo yo. Todo está arreglado». Yo confiaba ciegamente. Ella era la matriarca. Cuestionarla era una falta de respeto. Un día llegó mi tío Gustavo. Gustavo era el hijo menor de mi abuela, mi tío. Él nunca había trabajado en el rancho. Se había ido a la capital hacía 20 años, probando suerte en negocios que siempre fracasaban. Aparecía cada 2 o 3 años, pedía dinero y se volvía a ir. Pero esta vez llegó para quedarse. Traía deudas, traía problemas y traía una actitud de dueño que me incomodaba. Mi abuela lo recibió con los brazos abiertos. A fin de cuentas, era su hijo. Yo entendí eso. Lo que no entendí fue el cambio en la rutina. Empezaron a tener reuniones a puerta cerrada en el despacho. Dejaron de invitarme a comer a la casa grande los domingos. Cuando yo entraba a entregar las cuentas de la cosecha de nuez, se callaban de golpe. Yo sentía un nudo en el estómago, esa intuición que te avisa que algo se está pudriendo.
Le dije a mi esposa, algo traman. Mi tío Gustavo no da paso sin guarache. Ella me dijo que hablara con mi abuela, que le pidiera que pusiéramos el rancho a mi nombre de una vez, como me lo había prometido 1000 veces, para evitar problemas con el tío. Tomé valor. Una noche, después de la cena, fui a verla. Estaba sola, rezando su rosario en la sala. Me senté frente a ella y con todo el respeto del mundo le dije, «Abuela, ya tengo 40 años. He trabajado esta tierra por 25. Creo que es momento de ir a la notaría y formalizar lo de la herencia. No quiero que haya malentendidos ahora que está aquí el tío Gustavo». Ella siguió pasando las cuentas del rosario. No levantó la vista. Después de un silencio largo, me dijo, «Tienes razón, Roberto. Ya es tiempo. Gustavo me está ayudando a organizar todo para que no batalles. La próxima semana vamos al notario». Sentí un alivio enorme. Me sentí mal por haber desconfiado. Le di un beso en la frente y me fui a dormir tranquilo. A la semana siguiente, en efecto, fuimos a la notaría. Pero no fuimos al notario de siempre, al del pueblo. Fuimos a uno en la ciudad a 1 hora de camino. Mi abuela iba muy seria. Mi tío Gustavo manejaba la camioneta y silbaba una canción. Se le veía contento. Cuando llegamos, el notario ya tenía una pila de documentos sobre el escritorio. Mi abuela se sentó y me dijo, «Roberto, esto es para constituir una sociedad. Vamos a proteger el rancho. Tú vas a quedar como administrador general para que nadie pueda vender sin tu permiso. Pero necesito que firmes aquí, cediendo los derechos de uso para poder meterlos a la sociedad». Yo leí los encabezados. El lenguaje era complicado, lleno de términos legales que yo no dominaba. Usufructo vitalicio, nuda propiedad, fideicomiso. Miré a mi abuela. Ella me sostuvo la mirada, sus ojos eran 2 piedras oscuras, firmes. «¿Confías en mí, Roberto?», me preguntó. «Claro que sí, abuela», respondí. «Entonces firma. Esto es para tu bien, para que Gustavo no te pueda quitar nada cuando yo falte». Y firmé. Firmé 3, 4, 5 juegos de copias. Mi tío Gustavo me palmeó la espalda con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Salimos de ahí y me invitaron a comer. Yo sentía que había asegurado mi futuro. Pasaron 6 meses. La vida seguía igual. Yo trabajaba de sol a sol. Un martes por la mañana vi llegar una camioneta de lujo a la entrada del rancho. Bajaron 3 hombres con planos y teodolitos. Me acerqué a ellos limpiándome la grasa de las manos con un trapo. «Buenos días», les dije. «¿Qué se les ofrece? Esta es propiedad privada». Uno de los hombres, un arquitecto joven, me miró extrañado y consultó una carpeta que traía en la mano. «Buenos días. Venimos a hacer el levantamiento topográfico para la primera etapa del fraccionamiento. Tenemos permiso de la dueña». «¿Fraccionamiento?», me reí, aunque sentí un frío recorreréme la espalda. «Están equivocados. Aquí sembramos nogal. La dueña es mi abuela, la señora Matilde, y ella no ha vendido nada». El arquitecto sacó un papel de la carpeta y me lo mostró. Era una escritura. «Mire, señor, la propiedad Rancho San Miguel fue vendida en su totalidad hace 5 meses a la inmobiliaria del norte. La señora Matilde firmó la venta, y aquí está la firma del copropietario que cedió sus derechos para la venta. Roberto, ¿es usted?». El mundo se detuvo. El ruido de los pájaros, el viento en los árboles, todo desapareció. Solo escuchaba un zumbido agudo en mis oídos. Miré el papel. Ahí estaba mi firma. La misma firma que yo había puesto en la notaría, creyendo que estaba protegiendo mi patrimonio. No grité. No insulté al arquitecto. Le devolví el papel con la mano temblorosa y le dije, «Permítame un momento». Caminé hacia la casa grande. Mis piernas pesaban como plomo. Sentía que caminaba sobre el fondo de un río, lento, ahogado. Entré a la casa sin tocar. Mi tío Gustavo estaba en la sala viendo televisión con una botella de tequila en la mesa. Mi abuela no estaba ahí. Fui directo a su recámara. Estaba haciendo una maleta. Ropa doblada con cuidado sobre la cama. Se giró al verme. No se asustó. No hubo sorpresa en su rostro. Parecía que me estaba esperando. «¿Lo vendiste?», pregunté. Mi voz salió ronca, irreconocible.
Ella siguió doblando una blusa negra. Sí, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté. No tenía fuerzas para reclamar, solo quería entender. Trabajé 30 años para ti. Me dijiste que era mío. Me hiciste firmar mi propia ruina. Ella se detuvo y se apoyó en el respaldo de la cama. Por primera vez la vi vieja, cansada, pero su mirada seguía siendo dura. El dinero es para Gustavo, dijo sin una pizca de vergüenza. Él tiene problemas serios, debe mucho dinero a gente peligrosa. Si no pagaba, lo iban a matar. Tú eres fuerte, Roberto. Tú sabes trabajar. Tú puedes empezar de nuevo. Gustavo no. Él me necesita. Me quedé helado. La lógica de su traición era tan fría que cortaba. Yo era el fuerte, el capaz, el que había dado su vida, y mi castigo por ser responsable era perderlo todo. Gustavo era el inútil, el irresponsable, y su premio era el sacrificio de mi vida para salvar la suya. ¿Y yo qué soy para ti, abuela?, le pregunté. Sentía que las lágrimas querían salir, pero el coraje las quemaba antes de llegar a mis ojos. Tú eres mi nieto, respondió, pero Gustavo es mi hijo. La sangre de un hijo duele más. No hubo más que decir. Entendí en ese segundo que nunca había sido el heredero. Había sido el capataz gratuito. Había sido el seguro de vida de su hijo favorito. Todo el amor, los cuidados, las bendiciones por la mañana. Todo había sido una inversión para mantener el rancho productivo hasta que fuera necesario liquidarlo. «Tienes un mes para desocupar la casa», dijo ella, volviendo a su maleta. «Los nuevos dueños quieren empezar a demoler en cuanto se firmen los últimos permisos. Te dejé una cuenta con algo de dinero en el banco, como liquidación por tus años de servicio». Liquidación. Esa palabra me dolió más que la venta. Me estaba tratando como a un empleado despedido. Salí de esa habitación y no volví a entrar nunca. Fui a mi casa, donde mi esposa me esperaba con la comida hecha. Me senté a la mesa y, sin poder probar bocado, le conté la verdad. Ella lloró. Lloró de rabia, de impotencia. Yo no pude llorar. Estaba vacío. Esa misma tarde empezamos a empacar. No esperamos el mes. No quería pasar ni una noche más en una tierra que ya no era mía, bajo la sombra de una mujer que me había vendido. El dinero que me dejó en la cuenta era una miseria comparado con el valor del rancho. Apenas nos alcanzó para movernos a la ciudad, rentar un lugar pequeño y comprar una camioneta vieja para hacer fletes. Tuve que empezar de cero a los 40 años. De ser el patrón de facto de un rancho próspero, pasé a cargar muebles y cajas en los mercados de abastos. Mis manos, que sabían cultivar la tierra, tuvieron que aprender a cargar lo ajeno. Fue duro. Hubo noches en las que el cansancio no me dejaba dormir, pensando en los nogales que seguramente ya habían arrancado de raíz para poner pavimento. Supe noticias de ellos con el tiempo. El dinero de la venta, que era una fortuna, se les fue como agua entre los dedos. Gustavo volvió a sus vicios, a sus malas inversiones. Mi abuela se fue a vivir con él a la capital. Me contaron que terminó sus días en un asilo, sola, porque Gustavo se gastó todo y luego desapareció cuando ya no quedaba nada que exprimir. Cuando ella murió, hace unos 15 años, un primo me llamó para avisarme del funeral. «¿Vas a venir, Roberto?», me preguntó. «A fin de cuentas, ella te crió». Me quedé callado en el teléfono, mirando por la ventana de mi pequeño departamento. Miré a mi esposa, que ya tenía el pelo blanco, sirviéndome café en la cocina. Miré mis manos, llenas de cicatrices y manchas de la edad, manos que habían trabajado duro para sobrevivir después de la traición. «No», le dije al primo, «yo ya la enterré hace mucho tiempo. El día que firmé esos papeles, ese día murió mi abuela. La señora que murió ayer es solo la madre de Gustavo». Colgué el teléfono. Nunca recuperé el rancho. Hoy, donde estaba mi casa, hay un centro comercial. A veces paso por ahí en el camión, veo el estacionamiento lleno de carros y trato de ubicar dónde estaba el pozo de agua, dónde estaba el corral. Ya no queda nada. No odio a mi abuela. El odio requiere una energía que ya no tengo. Pero tampoco la perdoné. Entendí que hay traiciones que no se arreglan con un «lo siento». Hay decisiones que rompen el alma de manera permanente. Aprendí que uno debe confiar, sí,
pero nunca entregar la llave de su propia vida a nadie, ni siquiera a quien te pone el plato en la mesa. Mi esposa y yo salimos adelante. No somos ricos, nunca volvimos a tener tierras, pero lo que tenemos es nuestro. Nadie nos lo regaló y nadie nos lo puede quitar con una firma engañosa. Dormimos tranquilos. Y al final del día, supongo que esa es la única herencia que realmente importa. La conciencia tranquila de saber que uno actuó con rectitud, aunque el mundo te haya pagado con la moneda falsa de la traición.